el episodio anterior entrábamos en un nuevo milenio, una etapa donde el género explotaba en todas direcciones, desde radios que conectaban pasado y presente hasta universos tangentes y bucles perfectos que se cerraban sobre sí mismos. Fue un periodo lleno de nuevas ideas, pero como suele pasar, después de una etapa tan intensa, llega la calma, o al menos eso parecía. Antes de arrancar, un pequeño matiz. Este episodio cubre solo 2 años, de 2005 a 2007. Y no es casualidad, porque a diferencia de etapas anteriores donde el género avanzaba de forma más o menos continua, aquí ocurre algo distinto. El cine de viajes en el tiempo entra en una fase de transición. No hay una avalancha de títulos, pero sí un cambio claro en la forma de entender el tiempo. Es un periodo más corto, pero mucho más concentrado en ideas, y además nos permite dividir esta etapa en 2 mitades muy diferentes. Una primera donde el género experimenta y otra donde directamente rompe sus propias reglas. No me lo creo. No es la época dorada del género, pero sí una etapa donde se experimenta bastante. El género prueba cosas, se vuelve más psicológico, más experimental y a veces intenta colarse en el cine comercial disfrazado de thriller. Es una etapa de transición. Arrancamos el DeLorean y nos sumergimos en un periodo extraño. Empezamos con una película que pasó bastante desapercibida, pero que encaja perfectamente en la vertiente más oscura del género, dirigida por John Maybury. Hola. Y protagonizada por Adrien Brody, Keira Knightley, Chris Christopherson y Daniel Craig. Tenemos a The Jacket. La historia sigue a Jack Starks, un veterano de la Guerra del Golfo que regresa a casa con graves secuelas mentales. El sargento Starks ha tenido suerte. Un poco más a la derecha y no la habríamos podido extraer. Sufre de amnesia retrógrada y posiblemente de aguda supresión psicológica. Tras un incidente confuso, es acusado de asesinato y enviado a un hospital psiquiátrico. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado no culpable por enajenación mental, donde los métodos de tratamiento son bastante cuestionables. Allí un doctor empieza a someterlo a una terapia experimental, lo droga, lo inmoviliza con una chaqueta de fuerza y lo encierra dentro de un cajón en la morgue. Oye, cada uno tiene sus métodos. Y es en ese momento cuando ocurre lo extraño. Jack no solo pierde la noción del tiempo, sino que empieza a experimentar saltos hacia el futuro. ¿En qué fecha estamos? ¿Qué? Ya sé que parece una locura, pero... ¿en qué año estamos? Un futuro donde descubre algo clave, la fecha de su propia muerte. Fue Jack Starks y Jack Starks ha muerto. ¿Qué? Ha muerto. No. Encontraron su cuerpo el día de Año Nuevo de 1993 en Alpine Grove. Y a partir de ahí la película se convierte en una carrera contra el tiempo, literalmente intentando cambiar un destino que ya ha visto. Oye, tengo que averiguar cómo muero. El viaje en el tiempo es casi una consecuencia del trauma, de la mente rota del protagonista. En realidad, ahora estoy ahí dentro. Un concepto muy parecido a Donnie Darko, Paycheck o incluso El efecto mariposa. Pero hay una obra que se asemeja mucho más y que, si has seguido la serie de vídeos, posiblemente te suene el concepto. The Jacket bebe muchísimo de la estructura y los temas de Matadero 5. Es una versión thriller romántica de los conceptos existenciales de Vonnegut. Cambia la sátira ácida y la ciencia ficción abstracta por una atmósfera de suspense, pero el ADN de un hombre perdido en los pliegues de su propia cronología es idéntico. Su aportación no es técnica, es tonal, el tiempo como experiencia subjetiva, el futuro como algo inevitable pero cuestionable, y el clásico dilema de si sabes cuándo vas a morir, ¿puedes evitarlo? Sé que voy a morir. Bueno, es cojonudo familiarizarse con la muerte. Moriré dentro de 4 días. No es una película influyente a gran escala, pero sí mantiene viva una forma más adulta y existencial de tratar el viaje temporal. Estábamos hablando de nuestra habilidad para adelantarnos en el tiempo, para viajar al futuro. Seguimos en 2005 y ahora pasamos a una película que, sobre el papel, tenía todo para funcionar, pero que en la práctica se queda bastante lejos. Peter Hyams dirige y adapta el relato corto de Ray Bradbury, El sonido del trueno, de una manera desastrosa y para nada fiel. Algo pésimo, ya lo sé. Protagonizada por Edward Barnes y Ben Kingsley, se nos presenta El sonido del trueno en versión cinematográfica con una ampliación innecesaria. Amigos, les espera el viaje de su vida. Hemos desarrollado una tecnología absolutamente vanguardista. En el año 2055 existe una empresa que ofrece viajes al pasado para clientes millonarios que quieren cazar dinosaurios, pero no es un safari cualquiera. Todo está controlado al milímetro para no alterar la línea temporal. ¿Le ocurre algo? Mi arma no funciona. Aunque cueste creerlo, es por su seguridad. Están todas conectadas a la de Travis.
sabes, no dispararán si no dispara él. ¿Y eso por qué? Para que no se dispare contra lo que no se debe disparar. Solo pueden disparar animales que ya iban a morir, no pueden tocar nada del entorno y deben seguir un camino marcado sin desviarse. Básicamente, no interferir en la historia. Evidentemente, alguien la lía. Clay, ¿qué ha pasado? Tenemos un problema. Un pequeño cambio en el pasado provoca un efecto dominó brutal en el presente. ¡No entienden el peligro de lo que están haciendo! Si juegan con el pasado, algún día estropearán el futuro. La realidad empieza a transformarse en olas temporales que reescriben la evolución del planeta. Cuando se cambia algo en el pasado, el futuro no se ve afectado de inmediato. Los cambios llegan en ondas como cuando tiras una piedra a un estanque. Nuevas especies aparecen, la ciudad se deforma y el tiempo se vuelve completamente inestable. Esta película adapta el relato clásico de Ray Bradbury y su idea central es una de las más importantes del género: el efecto mariposa llevado al extremo. Un hombre pisa una mariposa y cambia el mundo. Teoría del caos en estado literario. Lo que tenemos que hacer es echar un vistazo al salto y averiguar qué se cambió. No hablamos de cambiar un evento concreto, sino de alterar millones de años de evolución. Solo queremos examinar su traje de salto. ¿Por qué? Creemos que alguien sin saberlo pudo traerse algo al presente. ¿Quién os ha dicho eso, Bradbury se adelantó incluso a algunos científicos y matemáticos como el meteorólogo Edward Lorenz, que descubrió el concepto en modelos climáticos años después de la publicación del relato de Bradbury. Al principio usó el ejemplo de una gaviota, pero luego lo cambió por una mariposa. No me lo puedo creer. Una simple mariposa. Es increíble. Volviendo a la cinta, conceptualmente es muy potente porque visualiza el impacto del cambio temporal de forma progresiva. Introduce la idea de líneas temporales que se reescriben en tiempo real. Pero el problema es evidente, la ejecución no está a la altura, sobre todo en el diseño de producción y más aún en el de los efectos especiales, que ya se veían mal en el momento de su estreno y que fueron debidos a que la productora Franchise Pictures quebró durante la postproducción, por no hablar de su accidentada adaptación de la novela original que poco tiene que ver con lo que ves en la película, donde el mundo se llena de monstruos. El relato de Bradbury es mucho más escalofriante porque el cambio es ideológico y cultural. La sociedad se volvió más oscura y autoritaria solo porque una mariposa murió hace millones de años. ¿Una mariposa ha causado todo esto? ¿Tan increíble te resulta? Es un bicho. Es un insecto que ponía huevos. La cuestión es que no aplastó a un insecto, sino a toda la evolución. Es un claro caso de gran idea de ciencia ficción mal aprovechada y con mala suerte. Y eso también forma parte de la historia del género. Después de ver cómo tocar el pasado puede destrozarlo todo, mejor no liarla más. Así que volvemos a subir al DeLorean, añadimos un año más al marcador y nos plantamos en 2006, donde el tiempo ya no se viaja, se observa. Y aquí es donde el viaje en el tiempo se pone traje y corbata y se mete de nuevo en el cine comercial. Dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer y Jim Caviezel, se nos presenta Déjà Vu. Perfecto. Todo empieza en un atentado en un ferry de Nueva Orleans. El agente Doc Carlin es llamado para investigar el caso, pero pronto descubre que no es una investigación normal. Hay que esperar. Necesitamos 4 días y medio para procesar la imagen. Pero lo importante es que solo tenemos una única oportunidad de ver lo que ha pasado. Forma parte de un equipo secreto que utiliza una tecnología experimental capaz de ver el pasado, exactamente 4 días y 6 horas atrás. No ha ajustado bien el volumen. 6 horas, 3 minutos y 45 segundos. Y 14,5 nanosegundos. Al principio parece una herramienta de vigilancia perfecta. Pueden observar lo ocurrido como si fuera una grabación en directo. Siempre es 4 días y medio antes. Siempre. Es como estar viendo algo en vivo, pero que es del pasado. Pero hay un detalle clave. Ese pasado no es una grabación, es una ventana real. No es un sistema de vigilancia, aquí no hay ninguna imagen térmica. ¿Tenéis una manera de observar el pasado, sí o no? No. Mientes. Y eso abre la puerta a algo mucho más peligroso: interactuar con él. ¿Entonces no habéis probado con una persona? Hemos hecho suficientes pruebas para saber que no es ni siquiera posible. Ni siquiera en la teoría es posible. Un hámster volvería muerto. A medida que avanza la investigación, la película pasa de thriller policial a ciencia ficción pura, donde el protagonista intenta evitar el atentado sabiendo que, en teoría, ya ha ocurrido. Una nota de aviso, un trozo de papel, una hoja. No. Si la masa fuera Tal vez baja, sí se quizá. puede. ¡No! Podría funcionar, claro. Sabemos dónde va a estar el tipo. Podemos cogerle y encerrarle antes de que vuele por los aires el barco. Déjà Vu hace algo muy inteligente. Introduce conceptos complejos dentro de una estructura accesible.
posible. No busca volverte loco con paradojas, busca entretenerte, pero aún así toca temas importantes: bucles causales, destino versus libre albedrío y la idea de que observar el pasado puede cambiarlo todo. Además, abre una vía interesante: el viaje en el tiempo como herramienta tecnológica aplicada a la investigación. No es la más profunda, pero sí una de las más efectivas para el público general. Y eso también es clave para entender cómo evoluciona el género en estos años. ¡Enviádmela a mí! Sí, enviádmela a mí, enviádmela al trabajo hace 4 días y medio, una nota anónima, y le detendremos antes de que se vea con Claire. Sabemos que estará en el muelle. Una cinta a tener en cuenta dentro del género con ese estilo inconfundible de Tony Scott con sello de calidad. Dijiste que no creías que el pasado se pudiera cambiar. Bueno, verás, también creo en Dios, pero no se lo digas a nadie. Después de ver cómo el tiempo puede convertirse en una herramienta tecnológica, casi como una cámara de vigilancia al pasado, toca cambiar completamente de registro, porque en 2006 también hay otra forma de jugar con el tiempo, mucho más simple, mucho más íntima y probablemente mucho más efectiva a nivel emocional. Seguimos en 2006 y ahora hacemos una parada en una película que, bajo apariencia de comedia ligera, esconde una de las ideas más interesantes y bastante más oscuras de lo que parece sobre el paso del tiempo. Dirigida por Frank Coraci y protagonizada por Adam Sandler, Kate Beckinsale y Christopher Walken, entre otros, llega Click. Después de tanta teoría, paradojas y efectos mariposa, el cine decide hacer algo inesperado: explicar el tiempo con un mando a distancia. ¿Está buscando un mando a distancia universal? Sí, un aparato que lo haga todo por mí, que simplifique mi vida, la acelere y le quite sus putas complicaciones. En Click, Adam Sandler interpreta a un arquitecto que consigue un mando universal capaz de controlar su vida. Es un aparato muy potente. Úsalo con cautela. Claro. Puede pausar, rebobinar, avanzar en su línea temporal personal. Es fácil, elige un tiempo y un lugar, rebobina y allí estará. Al principio todo es perfecto: saltarse discusiones, evitar momentos incómodos, ir directo a lo importante. Pero claro, el tiempo tiene memoria y el mando empieza a tomar decisiones por él. ¡No! ¡No! ¡No ha sido culpa mía! ¡Ha saltado por sí solo! ¡Ni siquiera he rozado el botón! No, ya me he dado cuenta. Saltándose momentos que parecían irrelevantes, pero que en realidad eran su vida. Utiliza su memoria para ejecutar tus preferencias. ¿Cómo? ¿Decide por mí? ¿De qué hablas? No cambias el pasado, lo ignoras, y eso tiene consecuencias. No. Entonces ahora el mando pasa él solo todo lo que yo he avanzado rápido. Más o menos. No más duchas, no más tráfico, no más discusiones ni enfermedades. Click comienza como una comedia y acaba siendo una de las reflexiones más duras del género. ¿Quieres un beso? Sí, lo Pues quiero. mira, no voy a dártelo porque si te lo doy, eso lleva a otras cosas y zip, se acaban en 3 minutos. Tú te quedas ahí decepcionada y yo con una sonrisa de imbécil. Quiero pasar cada minuto de mi vida contigo y por eso tengo que largarme ya. No hace falta viajar en el tiempo para arruinar tu vida, basta con dejar de vivirla. El abuelo murió, papá. Hace ya bastante tiempo. Una de esas cintas en las que te planteas si en realidad estás viendo una genialidad en concepto y mensaje, pero al ser una comedia de Adam Sandler no le das el crédito que se merece. ¿Qué ocurre aquí? En Click el tiempo era algo que podías controlar, pausar, avanzar, saltarte lo que no te gusta, pero había un problema. Lo que has provocado que eche a perder mi vida entera. Ya hacías avances rápidos por la vida, muchísimo antes de toparte conmigo. Es la vida que elegiste, pez gordo. Cada vez que lo hacías, perdías tu vida, y el cine decide dar un paso más, porque ahora no se trata solo de controlar el tiempo, se trata de repetirlo, de rehacer decisiones, de intentar hacerlo mejor. Volvemos al DeLorean, cambiamos de continente y descubrimos que jugar con el tiempo puede parecer inocente, hasta que deja de serlo. Seguimos en 2006, pero cambiamos completamente de registro y de continente para encontrarnos con una de las propuestas más sensibles y acertadas del género en esta década. Y para ello nos vamos a Japón. Dirigida por Mamoru Osada, se nos presenta La chica que saltaba a través del tiempo, adaptación de una novela corta de Yasutaka Tsutsui, publicada en 1967, que aunque no se ha dicho antes en esta serie de vídeos, es una gran influencia en el género. Sí. El cine nipón nos vuelve a demostrar que el viaje en el tiempo no necesita grandes presupuestos, sino buenas ideas. Has saltado a través del tiempo y has regresado al pasado. ¿En serio? Sí, no es tan raro como parece. Es algo que le sucede a muchas chicas de tu edad.
En La chica que saltaba a través del tiempo, una estudiante descubre que puede saltar atrás en el tiempo a voluntad. Puedo dormir todo el tiempo que quiero. No tengo que volver a por las cosas cuando me las olvido. Y los buffets libres ya no tienen límite de tiempo. Consecuencias: exámenes aprobados, situaciones incómodas evitadas y decisiones rehechas. Porque parece que no lo estás utilizando para nada importante. ¿Pero qué dices? Saltar en el tiempo es lo mejor. Nunca me canso de hacerlo. Todo parece un juego, hasta que, como tú y yo sabemos a estas alturas, todo se jode. Venga, suéltalo de una vez. ¿Estás saltando a través del tiempo? Sí. Porque cada salto tiene impacto, cada cambio afecta a los demás, y lo que empieza como un poder divertido se convierte en una responsabilidad que no sabe manejar. ¿Qué hago? ¿Vuelvo hacia atrás en el tiempo? Aunque ni siquiera estoy segura de que vaya a pasar algo. La película mezcla romance, comedia y ciencia ficción con una naturalidad brutal, pero debajo hay una idea muy clara. No puedes repetir la vida infinitamente sin pagar un precio. ¿Te reirías de mí si te dijera que vengo del futuro? Porque al final, crecer no es aprender a viajar en el tiempo, es aceptar que no puedes hacerlo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no puedes regresar? Ya te lo he dicho, no puedo regresar a mi época. Una de las propuestas más sensibles del género en los 2000, una joya de la animación y una de las más importantes del género. Eres una idiota. Es posible. ¿Y has vuelto hacia atrás en el tiempo para decirme? Sí. Como dato adicional, comentar que en 1983 tuvo su primera adaptación al cine, dirigida por Nobuhiko Obayashi, que hoy es una cinta de culto, pero que no salió de Japón hasta hace relativamente poco. En España, por ejemplo, no hay una versión oficial a día de hoy, y que gracias al éxito de la versión animada de 2006, se empezó a descubrir esta versión oculta a la vista fuera de Japón. En La chica que saltaba a través del tiempo, el tiempo era algo que podías usar, saltar atrás, corregir errores, intentar hacerlo mejor. Pero como ya deberíamos saber a estas alturas, cada decisión tenía un precio, cada cambio afectaba a los demás, y poco a poco entendías que no puedes jugar con el tiempo sin consecuencias. Bueno, a ti no se te dan bien esa clase de cosas. Pero el cine decide dar un giro mucho más tranquilo, porque ahora ya no se trata de cambiar el tiempo, se trata de conectar a través de él. Te espero en el futuro. Volvemos al DeLorean, pero esta vez no hay carreras, ni saltos constantes, ni intentos de rehacer el pasado. Solo hay una casa, un buzón y dos personas separadas por años, que empiezan a comunicarse como si el tiempo no importara. Porque el tiempo, si esperas, también pasa. Dirigida por Alejandro Agresti y protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock, La casa del lago es un remake de la surcoreana Il Mare y que juega con una conexión temporal asimétrica muy interesante. Venga, ya, pues yo también estoy en la casa del lago, pero estoy harta de este jueguecito, así que me voy, ¿vale? Adiós. Gracias, adiós. La historia gira en torno a una casa junto a un lago y un buzón muy especial. Kate, una médica, se muda de la casa y deja una carta en el buzón para el próximo inquilino. ¿Qué opinas? Parece un buen chico. Ese inquilino es Alex. El problema es que no vive en el mismo año. Mira la fecha de la carta. La fecha. ¿Te refieres al año? Sí, solo es un detalle. ¿Solo un detalle? Kate está en 2006, Alex está en 2004. A través de ese buzón ambos empiezan a intercambiar cartas, descubriendo poco a poco que están separados por 2 años en el tiempo. Si ahora trabajas en un hospital de Chicago, ¿dónde estabas antes? En mi época. Hace 2 años, en tu época, trabajaba en medicina interna, en Madison. Lo que comienza como una curiosidad acaba convirtiéndose en una relación. Pero hay un obstáculo evidente, nunca pueden coincidir en el mismo momento. Bueno, ¿por qué no quedamos en el futuro? Y así podrás decirme qué opinas. Y eso convierte la historia en una carrera contra el tiempo, pero desde un punto de vista completamente distinto al habitual. ¿Por qué no me llamas el 10 de julio de 2006 a las 9:05 de la noche? Aquí el viaje en el tiempo en realidad no ocurre, es una interconexión temporal asimétrica, una variante romántica de lo que ya vimos en Frequency. Es un dame Ubi que te busco en el tiempo. ¿Diga? ¿Kate? ¿Sí? Soy Morgan. No. Morgan. La casa del lago tiene minimalismo conceptual, un simple buzón conecta 2 líneas temporales, nada más, y no necesita más. Quiero verte, y esta vez de verdad. El tiempo como distancia emocional no es una amenaza, es un obstáculo en una relación. Elige un lugar, estaré allí, te lo prometo. Mañana, ¿qué me dices?
Sí, pero Alex, para ti no será mañana. Tú tendrás que esperar 2 años. Lo sé, no me importa, esperaré. Y destino versus sincronización. Aquí no se trata de cambiar el pasado, se trata de coincidir en el momento correcto. No había estado tan seguro en mi vida. Bien. Pues hasta dentro de 2 años. Te veré mañana. No es una película influyente a nivel de ciencia ficción, pero ¿quién necesita ciencia ficción cuando hay amor? No vayas a buscarme. No intentes encontrarme. Te quiero. Y eso amplía muchísimo el alcance del género. Y después de ver cómo el tiempo puede servir tanto para evitar atentados como para construir una historia de amor imposible, queda claro que el género está completamente abierto a cualquier cosa. ¿Really? Y en 2007 alguien va a demostrar que ni siquiera hace falta presupuesto para romperlo todo. Llegamos a una de las películas más importantes del género moderno hecha en España, con 4 actores y prácticamente una sola localización. Dirigida por Nacho Vigalondo. ¡Hola! Y con un reparto que cuenta con Carre Rejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga y el propio Vigalondo. ¡Hola! La historia arranca de la forma más simple posible. Héctor es un hombre normal que acaba de mudarse a una casa en el campo. No es científico, no es policía, no es nadie especial. Aquí el tiempo se pasa volando. Bueno, yo subo arriba a echarme un rato. Está en su jardín con unos prismáticos curioseando el bosque cercano cuando ve algo extraño. Una mujer aparentemente inconsciente en medio del bosque. Decide acercarse y ahí es donde todo se rompe. De repente aparece una figura con la cara vendada que lo ataca. Héctor huye y llega a un laboratorio cercano donde un científico le ofrece esconderse en una máquina que resulta ser una máquina del tiempo. Puedes esconderte ahí. ¿Eh? ¿Qué es eso? No. Héctor viaja aproximadamente 1 hora al pasado, pero ese arreglo inicial lo único que hace es empeorar las cosas, porque ahora hay más de un Héctor en la misma línea temporal. ¿Qué me has hecho? No sé de qué me hablas. Dijiste que ibas a sentar conmigo. ¿Que yo te dije qué? Y cada acción que intenta para arreglar la situación es en realidad lo que provoca que todo ocurra tal y como ya había pasado. Has viajado en el tiempo. Sí. Lo que empieza como una curiosidad se convierte en un bucle cerrado del que no puede escapar. No sé, pero entré en la cubeta el día 16 ya de noche. Entonces solo has viajado un rato. No lo voy a decir porque no me quiero hacer el pesado, pero de nuevo volvemos a ver una gran sombra de un cortometraje francés dirigido por Chris Marker que empieza por la y acaba con Yeté. Sí. Los Cronocrímenes hace algo que muy pocas películas consiguen, construir una historia de viajes en el tiempo completamente coherente, sin grandes explicaciones. Esta flecha avanza del pasado al futuro, ¿vale? Pero en este punto entras en la cubeta y viajas al pasado 1 hora y media aproximadamente. Hasta aquí. No hay reglas complicadas explicadas en pizarras. Todo se entiende viendo cómo encajan las piezas. Te conviertes en algo así como Héctor 2. Y eso la convierte en una obra clave dentro del género de las paradojas temporales. Héctor 1 aparecerá. Le convenceré de que se meta en la máquina y le mandaré al pasado. Y este es el trato. ¿Qué trato? Yo hago que todo vuelva a la normalidad y tú no le cuentas a nadie nada acerca de esto. El bucle cerrado perfecto. La película trabaja con una idea y conocida en el género, la de que el tiempo es inmutable. Sí. No puedes cambiarlo porque cualquier intento de cambiarlo ya forma parte de lo que ocurrió. Si viajas al pasado y alteras los acontecimientos y evitas que Héctor 1 entre en la cubeta, acabarás triplicado. Lo que seguramente provoque una reacción en cadena de acontecimientos fuera de control. Con muy pocos recursos consigue algo que muchas superproducciones no logran, una historia sólida, sin agujeros evidentes. Héctor 2 sube hasta aquí. Yo le sigo y acabo con él. Volveríamos a ser el mismo. No tienes ni la más remota idea de lo que estás diciendo. Esto es importante porque demuestra que, como ya hizo Primer, el viaje en el tiempo coherente no depende del presupuesto, sino del guión. ¿Me estás diciendo que ese segundo viaje que voy a hacer ya está hecho? El protagonista como origen del problema. Aquí no hay villano real. El propio protagonista es quien provoca todo lo que intenta evitar. Estoy bien. Es víctima y a la vez causa del desastre. Parece que esa cosa que tienes tanta necesidad de solucionar no tiene solución. Hasta tú me has dicho que vas a fracasar. Una de las mejores cintas españolas del género, por no decir la mejor, con una aura de corrección máxima argumental que pocas consiguen. No tiene sentido. Y hasta aquí este primer tramo de una etapa rara, porque entre 2005 y 2007 el viaje en el tiempo deja de ser ese gran espectáculo lleno de máquinas imposibles y se convierte en algo mucho más diverso, más íntimo, más experimental y en muchos casos más inestable.
Hemos visto en solo 2 años cómo el tiempo podía romperse desde dentro, cómo podía convertirse en una herramienta tecnológica, en un trauma, en un juego o incluso en una simple conexión entre dos personas separadas por años. Pero sobre todo, hemos visto cómo el género empieza a perder el miedo a probar cosas, porque si algo hemos aprendido es que cuando el viaje en el tiempo empieza a entenderse, es justo cuando decide romper todas sus reglas. Y eso es exactamente lo que viene después, porque en el siguiente episodio el tiempo deja de ser un puzzle que encajar para convertirse en algo mucho más caótico. Bucles que no se explican, realidades que se fragmentan, versiones de uno mismo que no deberían existir, y hasta viajes en el tiempo en el baño de un pub. Así que prepárate, porque lo que viene en el próximo episodio ya no intenta que lo entiendas, intenta que sobrevivas a ello. Hoy tampoco te voy a pedir que te suscribas ni le des a me gusta, porque mi perra lleva la cara vendada que le tapa el rostro, sostiene un mando a distancia luminoso en una pata y dice que en otra línea temporal este vídeo era mejor. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. ¡Wow! De acuerdo, América. Reírse a tope, soy idiota. Donna, ¿esta me la pagas? ¡Avance rápido!